Argentina logra un superávit histórico. Argentina es una nación con una gran historia, cultura y un entorno económico desafiante. Una nación que hace un siglo se situaba entre las primeras 10 economías del mundo y que en los últimos años se balancea entre crisis y breves momentos de estabilidad. En los últimos años Argentina ha sufrido una serie de numerosos problemas. La inflación ha sido una constante, superando en ocasiones el 100%, erosionando el poder adquisitivo de la moneda y dificultando la planificación financiera. El déficit fiscal, por otra parte, ha sido excesivo, con el gobierno gastando mucho más de lo que recauda en ingresos fiscales, y la deuda pública ha alcanzado niveles alarmantes en relación con el Producto Interno Bruto. No obstante, el mes pasado, gracias a las políticas fiscales del ahora presidente Javier Milei, se logró el superávit financiero por primera vez en 12 años, con 576 millones de euros. Este es el primer resultado positivo de la economía desde el 2012. En este video entenderemos cómo el gobierno de Argentina logró este hito histórico y cuáles han sido los desafíos a los que se ha enfrentado. Así que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Argentina ha estado avanzando constantemente hacia la corrección de su déficit fiscal, con la implementación de un conjunto de políticas agresivas, lo cual no solo ha logrado el superávit financiero, sino también un incremento del 240.9% en la recaudación tributaria y hasta el 50% de reducción en gastos de capital, como energía, transporte y vivienda. Estos resultados se relacionan con los fuertes recortes de gasto público que Javier Milei lleva adelante desde que asumió el poder el pasado 10 de diciembre. Ahora bien, aún con estos resultados, la situación de Argentina sigue siendo desafiante. Por una parte, gran parte del resultado se debe al recorte masivo de gastos en obras de infraestructura, salud, educación y envío de dinero a provincias. Entre los cortes, destacan las transferencias a universidades con 143%, prestaciones sociales con 149% y gastos de funcionamiento con 154%. Esto, por supuesto, ha causado malestar, aunque Milei ya había anunciado en diciembre del año pasado que las medidas causarían sacrificios por al menos 2 años. Además, no debemos olvidar que el gobierno de Javier Milei recibió una situación sumamente desafiante de los gobiernos anteriores. Una moneda con hiperinflación, una economía sin posibilidad de crecer por el exceso de subsidios y controles de precios y un Estado al borde de la bancarrota. Que el gobierno de Javier Milei haya logrado el superávit financiero en tan solo un mes de mandato es una muy buena señal, sobre todo para los inversores nacionales e internacionales. De seguir esta tendencia positiva, la implicación sería el pago de la deuda pública y manejo de la moneda excedente en circulación. También implica la revalorización de la moneda y los bonos del gobierno. El impacto de las políticas implementadas se hizo sentir en los mercados financieros, donde tan solo desde la victoria de Milei, los bonos de Argentina se revalorizaron en casi el 5%. El riesgo del país, por otra parte, se redujo en más del 15% en tan solo el primer mes de mandato. El riesgo país se define al riesgo inherente de operar con un país. A menor riesgo, mayor confianza de los inversores de que el Estado pueda hacer frente a sus deudas y obligaciones. Los ingresos argentinos, por otra parte, han aumentado mucho más rápido que los gastos. ¿Y cómo es que los gastos se han reducido tanto? Por una parte, por la eliminación de subsidios y transferencias a las provincias de Argentina. Además, se congeló el sueldo de los empleados públicos y las pensiones de forma nominal, es decir, no es que se les haya dejado de pagar, sino que estos sueldos y pensiones no aumentan mientras estén congelados. Si los sueldos no aumentan y la inflación sí, la cual está ya en más del 200%, esto equivale a una reducción del gasto real en la economía. Haber alcanzado un superávit financiero es clave porque es la base de la confianza en toda economía. Si a lo largo del año mantiene este superávit, entonces en la medida en que ingresa más dinero del que se gasta, el gobierno es solvente. Y si el gobierno de Argentina se vuelve solvente, esto quiere decir que podrá volver a operar en los mercados internacionales. Por otra parte, podría refinanciar la deuda que ya tiene en mejores condiciones financieras, por ejemplo, reduciendo el pago de los intereses. Hoy en día esos pagos de intereses son tan altos porque el riesgo país es elevado. El pago de intereses al Fondo Monetario Internacional casi llega a los 10.000 millones de dólares. El superávit financiero también es relevante porque solucionaría el problema de la inflación. Y quizá te preguntas ¿por qué? Es muy sencillo. En enero de este año, el gobierno de Argentina tuvo un superávit de aproximadamente 500 billones de pesos argentinos. Esto quiere decir que son 500 billones que en vez de estar en la economía, ingresan al gobierno. Dicho de otro modo, el gobierno ha retirado de su economía medio billón de pesos. La inflación va derivada de la oferta de
dinero en la economía. Si hay más billetes en circulación, entonces la inflación aumenta. Si hay menos billetes, la inflación disminuye. Por lo tanto, cualquier superávit financiero en la economía quiere decir que cada vez hay menos dinero en circulación, con lo cual se reduce la oferta de billetes y así se reduce la inflación. Además, en la medida en que los ciudadanos argentinos se acostumbren en que el gobierno ya no va a imprimir dinero para solucionar su déficit, entonces ya no es solo que se reduce la oferta monetaria, sino que la demanda de los pesos va a incrementar, porque las personas ya no van a obtener pesos por simple impresión. Va a haber menos pesos, aumentará su demanda y por lo tanto el valor de la moneda incrementará. Por supuesto que para lograr todo esto, el superávit financiero debe mantenerse a lo largo de este año y probablemente también de los siguientes 2 años. Sin embargo, esto es retador. No obstante, el hecho de que se haya alcanzado tan solo en el primer mes de mandato y de forma tan holgada, da buenas expectativas a la nación y manda buena señal para los inversores. Y esto lo podemos comprobar si vemos el valor de los bonos argentinos. En esta gráfica puedes ver que su valor pasó de $36 a más de $45. El hecho de que haya aumentado se relaciona a que los inversores tienen más confianza de que el gobierno va a poder pagar y por eso se incrementan las inversiones y así el costo de los bonos. Estas medidas además podrían permitir que el gobierno unifique los distintos tipos de cambio que existen, levantando el cepo cambiario. El cepo cambiario tiene su origen en la crisis económica que Argentina pasó en el 2010. En medio de una creciente escasez de divisas extranjeras y una rápida depreciación de la moneda local, el gobierno argentino implementó una serie de medidas restrictivas para controlar el flujo de divisas y proteger las reservas internacionales. El cepo cambiario básicamente es una medida que le impide al ciudadano comprar y vender libremente la moneda local por moneda extranjera. Estas medidas pueden incluir límites en la cantidad de dólares que se pueden comprar o vender, controles sobre las operaciones de cambio y restricciones en el acceso a divisas extranjeras. El principal objetivo del cepo cambiario en Argentina era conservar las reservas internacionales del país y evitar una mayor depreciación de la moneda local. Ante la creciente demanda de dólares y la caída de las reservas internacionales, el gobierno optó por implementar medidas de control para frenar la salida de divisas y estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, el cepo cambiario también tiene desventajas. Más allá de la dificultad de los ciudadanos de adquirir divisas extranjeras, también se dificultan las importaciones, afectando a la industria nacional. En esta gráfica puedes ver cómo las importaciones, de hecho, se redujeron a casi la mitad entre junio del 2022 y hoy en día. Además, las restricciones al acceso a dólares generaron un mercado negro de divisas e incentivaron la evasión de las normas, erosionando la confianza en el sistema financiero y exacerbando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio en el mercado paralelo. Eliminar el cepo cambiario supone que todos aquellos ciudadanos argentinos que tienen su dinero protegido y guardado en el extranjero, de un día para otro podrían regresar esos pesos argentinos sin ningún tipo de penalización. Es decir, que el gobierno podría recibir financiación con base en los ahorros que los argentinos tienen fuera del país y que acumularon en el extranjero por temor a una devaluación de la moneda. Por otra parte, Milei también ha hablado de la dolarización de Argentina. Esto significaría que todas las transacciones económicas se llevarían en dólares, desde el salario de los trabajadores hasta los precios de los productos en los supermercados. Una de las principales ventajas de dolarizar Argentina sería la estabilidad que le daría a la nación. El dólar estadounidense es una de las monedas más sólidas y establecidas a nivel mundial, lo que ofrecería a Argentina una moneda fuerte y confiable que ayudaría a combatir la inflación y a restaurar la confianza en la economía. La estabilidad monetaria es fundamental para el crecimiento económico sostenible, ya que proporciona un entorno predecible para las empresas y los consumidores, lo que a su vez fomenta la inversión y el gasto. Además, la dolarización facilitaría el comercio internacional con y desde Argentina. Al utilizar una moneda reconocida y ampliamente aceptada como el dólar, las empresas argentinas no tendrían que preocuparse por los riesgos asociados con las fluctuaciones del tipo de cambio al realizar transacciones con socios comerciales. Esto básicamente simplificaría el proceso de importar y exportar mercancías. Otra ventaja importante de la dolarización sería la atracción de inversión extranjera. La adopción del dólar como moneda oficial podría aumentar la confianza de los inversores extranjeros en la economía de la nación al eliminar el riesgo cambiario y proporcionar una mayor estabilidad monetaria. Los inversores básicamente tienden a favorecer los entornos económicos estables, obviamente, y la dolarización podría ayudar a Argentina a posicionarse como un destino más atractivo para la inversión extranjera directa. Por otra parte, al renunciar a la moneda local, los siguientes gobiernos argentinos no podrán simplemente imprimir dinero, porque la moneda local no es de ellos, es de Estados Unidos. Esto podría obligar al gobierno a adoptar políticas fiscales más prudentes y a reducir el déficit presupuestario, lo que a su vez contribuiría a la estabilidad económica a largo plazo. En conclusión, Argentina se encuentra en un momento crucial de su historia económica, donde las decisiones y políticas implementadas tienen un impacto significativo en su futuro. A pesar de enfrentar desafíos económicos y financieros persistentes, el país ha logrado un hito histórico al alcanzar un superávit financiero
financiero tan solo en el primer mes de gobierno. En última instancia, la posibilidad de éxito de Argentina va a ser determinada por su capacidad de mantener este superávit en los próximos años. La consolidación de políticas fiscales prudentes, la promoción de la inversión y la productividad y la búsqueda de un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y la justicia social serán fundamentales para sentar las bases de un crecimiento económico sólido y equitativo. Claro que está el peligro de que en los próximos meses no se mantenga este superávit financiero. No obstante, hay que reconocer que Argentina está haciendo todo lo posible para salir del hoyo de malestar económico al que fue sometida a lo largo de las décadas por políticas fallidas. Políticas que, por ejemplo, hicieron que el valor de la inflación se disparara a más del 10.000% en la década de los 90. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que Argentina sea capaz de mantener su superávit financiero este año y los años que siguen? Házmelo saber en la caja de comentarios y por otra parte, si llegaste hasta el final de este video, por favor considera suscribirte al canal y dejarme tu comentario. De esta forma podremos seguir creciendo como una comunidad financieramente inteligente y en mejora continua. Sin más, te agradezco por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.